Bueno, decíamos justamente que es importante esto de, más allá de que el diseño curricular prescribe un ordenamiento de contenidos, tenemos permiso, ¿no es cierto, Claudia?, como para poder rediseñar esos contenidos. Vos recién hablabas del ejemplo de la asignatura Salud y Adolescencia. No necesariamente hay que empezar por la definición de salud y enfermedad que determina la OMS, sino que uno puede empezar con algún tipo de problemática que tenga que ver con la salud de los adolescentes, y obviamente que después puede llegar tranquilamente a ese concepto, ¿no? Al concepto de la definición de salud, ¿no? Pareciera a veces como que quedamos presos de un ordenamiento de los contenidos, como que sí o sí en la clase 1 hay que dar determinadas definiciones, y a veces no es necesario. Tal vez problematizando el conocimiento, uno puede partir desde la problematización para después poder llegar a las definiciones, a los conceptos más duros o más áridos, y ahí recobran sentido. Claro, por eso la idea de retomar como una secuencia espiralada, ¿no? Esta idea de como todo el tiempo volver, ¿no? Sobre los mismos contenidos o sobre las mismas miradas, pero recuerdan cuando hablábamos del eje vertebrador, decíamos, bueno, este eje, que en este caso pongamos el ejemplo de salud y adolescencia, y quizás por ahí para todos es fácil pensarlo, ¿no? El eje son las problemáticas, pueden ser las problemáticas del adolescente en relación a la salud, a su relación con los otros, con el contexto, ¿no? Que ese sea el eje, y entonces los contenidos empiezan a girar en torno a ese eje, y todo el tiempo se problematizan, ¿no? Entonces uno puede partir de qué problemas, ¿no?, tienen los adolescentes en la actualidad, y sobre esas problemáticas necesitamos definir qué es salud y enfermedad para entender, ¿no?, algunas cuestiones. Entonces, esta secuencia espiralada significa que vamos y volvemos, ¿no? Que no damos porque se entendió este concepto y lo dejamos en la unidad 1, ¿no? Sino que permanente vamos retomando. Y ese retomar implica que el que no lo entendió por ahí en ese momento, cuando uno lo va retomando, pueda tener la chance de entenderlo después, ¿no? Y que también la posibilidad de que ese concepto pueda ser complejizado. Claro, viste como vimos en la perspectiva político-institucional en el primer cuatrimestre, en el planteo de Isabelino Siede, cuando él dice justamente recuperemos más que nada el paradigma de trabajo que implica la problematización, conceptualización, en lugar del clásico explicación, aplicación. Es decir, yo primero explico y después hago un ejercicio de aplicación. Él propone el otro proceso que problematiza el conocimiento, y de ahí después uno llega también a la conceptualización. Por ahí es interesante a veces plantear las unidades como problemas o como preguntas. Exactamente, o como preguntas. Como preguntas que permitan decir, bueno, con esos contenidos, si yo los entendí, puedo resolver esas preguntas, ¿no? Y esas preguntas son como las que orientan el aprendizaje de esa unidad, que está bueno pensarlo así. Bueno, y aquí necesariamente nos lleva a las estrategias, ¿no? Porque recién Carlos planteaba, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a partir de problemas o vamos a repetir información, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias, ¿no? ¿Qué opciones, ¿no? ¿Qué caminos les vamos a trazar a los estudiantes para aprender, ¿no? La idea de, siempre pienso en la estrategia, uno a veces en la vida usa estrategias, ¿no? ¿Qué hago si cuando voy a cocinar no tengo los elementos, ¿no? Cambio y busco otra cosa, ¿no? Pero priorizo algún elemento sobre otro. Bueno, las estrategias son esas, ¿no? Son esas herramientas de las que disponemos y que podemos, ¿no?, poner a jugar en función de todo lo que venimos trabajando hasta acá, ¿no? De las características del grupo, de los contenidos que tenemos que enseñar, de la mirada que queremos darle a la asignatura. Y entonces los autores definen las estrategias de aprendizaje y las estrategias de enseñanza. Es importante pensarlo así porque siempre que pensamos estrategias pareciera que son estrategias del docente. Y los estudiantes construyen estrategias, ¿no? A veces estrategias positivas y a veces no tanto, ¿no? Pero las estrategias son los modos, ¿no? Las formas que los estudiantes tienen de resolver los problemas o las situaciones que los docentes les presentamos. Que puede ser desde el copio y pego o no. Claro, cuestiones más mecánicas, claro, cuestiones más mecánicas, esa famosa estrategia de la respuesta a la pregunta 1 lo encuentro en el párrafo 1, porque ya sabe que fue entrenado de esa manera.
Exactamente, y esas son estrategias de las que yo hablaba al inicio cuando hablábamos de la evaluación diagnóstica, ¿no? Si yo veo que un grupo está acostumbrado al copio y pego, a pensar pregunta 1, párrafo 1, ¿no? Inclusive a veces los docentes, digo que las generamos estas estrategias, porque inclusive el párrafo 1 empieza de la misma manera que empieza la pregunta, o preguntamos cosas que están en negrita, donde no hace falta, ¿no? Interpretar, sino que solamente con identificar la respuesta la pueden copiar inclusive sin entender, ¿no? Bueno, ahí hay una estrategia, que es una estrategia de resolver una, ¿no? una tarea planteada por el docente sin aprender, ¿no? Ahora, puede haber otras estrategias que impliquen, ¿no? Comprender, razonar, interpretar, hipotetizar, ¿no? Que son también mucho más complejas, pero que esas van a aparecer si los docentes les proponemos, y ahí aparecen las estrategias, ¿no? De los docentes. Si los proponemos que las logren, ¿no? O sea, si les proponemos, si les planteamos problemas, si les proponemos pensar posibles respuestas a esos problemas, si les proponemos pensar, si les proponemos analizar, si les proponemos partir de casos. Bueno, los estudiantes no construyen sus estrategias de la nada, las construyen en base a las propuestas que hacemos los docentes. Eso me parece que tenemos que ser bien conscientes. Por lo tanto, la importancia que tiene de pensar estrategias que construyan el aprendizaje y no que apunten a repetir. Nosotros en el trabajo, ¿no? les planteamos una serie de estrategias, hay más, por ahí las más usadas, ¿no? Pero bueno, un poco esto que plantean la viñeta de acá, ¿no? Mafalda y todos sus amigos, ¿no? Que se quejan de las estrategias. Bueno, a veces hay estrategias que son un poco más complejas en función de aprendizaje, pero cuánto más valiosa es para un estudiante tener esas estrategias, ¿no? Y fíjense que hablamos de estrategias, ¿no? Lo habrán visto en didáctica de primer año, esta idea, digamos, de poder plantear caminos alternativos, una variedad de un menú disponible para poder enseñar, a diferencia del concepto más estático y más rígido como la idea del método didáctico. Si salimos de la idea del método como algo rígido, aplicado a todos por igual, y nos parece más apropiado hablar de estrategias, que si bien es una palabra que viene del campo militar, pero bueno, nos permite ver, y acá no estamos hablando de ningún enemigo, pero sí nos conviene poder pensar en esto, ¿no? De qué manera, a través de qué caminos puedo enseñar de forma más eficaz y para lograr obviamente aprendizaje significativo. Bueno, aquí nosotros hicimos un breve planteo de algunas estrategias. Probablemente cuando nosotros hablamos, como decía Carlos, de estrategias en plural, decimos que en una clase uno no usa una sola estrategia, ¿no? Utiliza varias estrategias, y es lo deseable, ¿no? Ahora, puede pasar que una clase sea solo una exposición, ¿no? Y ahí morimos todos, porque llega un momento que quien escucha, ¿no? 60 minutos, 50, ¿no? Una exposición del docente. Igualmente, Claudia, las exposiciones también tienen su riqueza, ¿no? Tiene el uso de los tonos de voz, algunos recursos, digamos, de imágenes o de sonido. Digamos, no es lo mismo una exposición de tipo monocorde, casi como si fuera la lectura de un texto, a una exposición que hasta incluye el chiste, aunque hasta incluye la anécdota, incluye el ejemplo, ¿no? E incluye también las exposiciones dialogadas, la posibilidad de intercambiar con los mismos estudiantes. Es decir, claro, no asocien la idea de exposición como el viejo modelo de la clase magistral a la propuesta de pensar la exposición como una estrategia didáctica. Hay muy buenas exposiciones, hay docentes que son muy buen expositores, sin caer en la cosa rutinaria y monocorde de una exposición tradicional. Y que en un momento la didáctica tradicional, como fue contra la exposición, ¿no? Como que no permitía la construcción del conocimiento, porque se basaba solo ¿no? en la mirada del docente, pero esto que dice Carlos, ¿no? de interactuar, de dar preguntas dentro de la exposición, hace que hasta inclusive un buen docente hacer preguntas que tengan que ver con cuestiones significativas para los estudiantes, ¿no? A través de ejemplos, ¿no?
rescatando ideas y saberes previos, una exposición se puede hacer significativa. Lo que se llama a veces exposición dialogada, o otros autores como María Cristina Davini hablan del método de la transmisión significativa, o sea, que no se resigna a que el docente hable no solo y que siga su propio relato, sino que en esa exposición hay un ida y vuelta donde también se puede hacer significativo. Recuerden, justamente aprovechando los conceptos de Ausubel, ¿no? Cuando justamente plantea que el aprendizaje puede ser mecánico o significativo, pero también el aprendizaje puede ser, digamos, por recepción o por descubrimiento. Pero en realidad a Ausubel lo que más le interesaba era, bueno, ¿cómo podemos hacer significativo el aprendizaje por recepción, que es el hegemónico de la escuela? Y por ahí pensar que, yo decía, la escuela tradicional, la crítica después a la escuela tradicional fue, saquemos la exposición, ¿no? Entonces encontramos con un montón de clases actualmente donde los estudiantes te dicen, pero el profe no explica, ¿no? Y eso del profe no explica es la ausencia de la exposición. En algún momento el profe tiene que acercar ese nuevo conocimiento, tiene que expresarlo, tiene que hacer las transposiciones didácticas, o sea, tiene que bajar ese lenguaje del texto, ¿no?, a algo más cercano al estudiante, tiene que, ¿no?, poner ejemplos, establecer relaciones. Esto solo se hace a través de la exposición. Entonces, el riesgo es que el recurso de la exposición sea el único recurso durante todo el año, ¿no? Ese es el riesgo. Pero claro, obviamente la exposición o la clase explicativa no es mala palabra en este contexto que estamos trabajando. claro, y aparte digo, siempre en las clases, en algún momento de exposición tiene que haber, más largo o más corto, Al repartido en principio, distintos, al final. claro, repartido en distintos momentos de la clase, no hace falta que sean 40 minutos seguidos, sino que pueden ser 10, ¿no?, repartido con otra estrategia, pero siempre tiene que estar, porque la palabra del docente que recupera los saberes de los otros, que corrige un concepto, es de alguna manera más corta o más larga, sigue siendo una exposición, ¿no?, que tiene que ver con brindar la información. Pero también se pueden trabajar, Claudia, con casos, con preguntas, con juegos, ¿no? Por eso estábamos planteándolo ahí como otra, ¿no?, como otras estrategias, ¿no?, que se incluyen con la exposición. El método de casos es una estrategia muy interesante, ¿no?, que se pueden utilizar para casi todas las materias, porque uno observa, por ejemplo, implica encontrar un caso, una situación muy particular, y después esa situación particular llevarla, ¿no?, a situaciones más generales. No sé, pensemos, no sé, en ciencias naturales, problemática del agua, ¿no? La problemática del petróleo, en el caso de historia pensamos, ¿no?, la problemática de los pueblos originarios, o sea, hay tantas problemáticas con estudios de casos puntuales que se pueden plantear, ¿no? ¿Qué pasa con ¿no?, con el agua potable en el conurbano bonaerense, ¿no? Y plantear el estudio de caso, ¿no?, de alguna situación que genere, que nos permita pensar el problema del agua. Ahí hay un estudio de caso, ¿sí? Uno puede pensar qué pasa, ¿no?, con los pueblos originarios y plantear el caso de un pueblo originario en la actualidad, que me permita a mí, ese estudio de caso, ir al pasado y pensar, y bueno, a ver, ¿qué pasa ¿no?, con estos pueblos originarios? ¿Qué pasó en el pasado? ¿Por qué están en esta situación en el presente? Las cuestiones de los químicos, ¿no? Vieron que cada vez aparece más el tema de los químicos en la comida, ¿no?, en esto que comemos, las problemáticas que digo, bueno, ¿qué estamos consumiendo, ¿no? Digo, para pensarlo desde biología o desde química, ¿no? Problemáticas sobre los alimentos transgénicos, ¿no? Estas cuestiones que son problemas cotidianos, que son del aquí y ahora, que por ahí son los que tienen los chicos en su vida cotidiana, partir de cuestiones particulares y luego de ahí ir pensando en los contenidos que tenemos que enseñar. Siempre es mucho más significativo y mucho más interesante partirlo de ahí, ¿no? Por eso... ¿Y hacer preguntas, Claudia? Claro, Hacer preguntas, partimos del qué, del cómo, cuándo, todas iguales. claro. ¿Qué será este método de preguntas? ¿No? Digo, esto de pensar buenas preguntas,
hay capítulos de libros, ¿no? Que plantean cómo planteamos buenas preguntas, que no se respondan por sí o por no, que, preguntas que abran a la posibilidad del otro, ¿no? De poder dar su idea sobre eso. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema, ¿no? ¿Cómo relacionamos, ¿no? Este concepto con el otro? Estas cuestiones que son mejores preguntas que aquellas que me implican decir sí o no, o que implican reproducir información. Como decíamos hoy, una clase tiene que tener exposición, pero también tiene que tener preguntas, ¿no? Porque si no tiene preguntas, ¿cómo construye, ¿no? El estudiante esa idea y ese concepto? Y tendríamos que permitirnos que las preguntas también las hagan ellos, ¿no? Que las hagan los chicos, porque siempre somos los profes los que hacemos las preguntas, y cuando le damos a ellos la posibilidad de reformular las preguntas, a veces no saben cómo. Pero también ahí veo que incluís, Claudia, el tema del juego. Estamos trabajando en la escuela secundaria, no me digas que en la escuela secundaria también se puede jugar. Parece que sí, ¿no? Y qué placer da jugar, ¿no? Porque el juego parece que es del nivel inicial o de los primeros grados del nivel primario, pero después la secundaria, y no te cuento en el terciario, parece que ya no. Nosotros, bueno, vos tenés así siempre muy buenas experiencias de jugando en las clases, ¿no? Y algunas veces que nosotros también hemos jugado en la forma presencial, eh, decimos qué valor también tiene para los adultos, ¿no? Trabajar desde el juego, ¿no? Así que con los adolescentes siempre, yo me acuerdo que tenía un grupo que me decía, nosotros, profe, queremos jugar. Y yo decía, ¿cómo hago para incluir juegos en todas las clases? Entonces le decía, bueno, chicos, podemos jugar en algunas clases, pero en todas no se puede, ¿no? Entonces ahí variábamos las estrategias, pero era un grupo que permanentemente reclamaba, miren la estrategia, ¿no? Se ve que en algún momento algún juego les había gustado y después querían jugar en todas las clases. Ahí Reclamaban. estuvimos un poco antiguos acá, usando la palabra juego. Ahora se usa la palabra gamificación, ¿no? Del aprendizaje, Ajá, ¿no? Como si le encuentran con ese concepto de gamificación, estamos hablando del juego. claro, bueno. Después tenemos el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Que uno piensa así, piensa más para matemática, para física, para química, pero los problemas también pueden ser problemas sociales, ¿no? No necesariamente un problema es un problema que naturalmente uno asocia a matemática, ¿no? A física, química, sino que un problema puede partir, no sé, eh, vinculado a ponerlos a pensar sobre un tema, ¿no? Sobre la problemática del consumo, ¿no? O sea, poner un concepto en problematización, ¿no? Estas cuestiones son, me parece, interesantes para incluir y que permiten, como decía Carlos, hacer preguntas, pero también que los estudiantes se hagan preguntas, ¿no? O sea, y que los contenidos que tenemos que enseñar en el diseño sirvan, ¿no? Para responder a esos problemas. Aparte instala en los alumnos más una lógica de tipo investigativa, es decir, de exploración. Salimos de la cosa reproductiva, de que repitan el contenido muchas veces de memoria y sin sentido, a que busquen la respuesta, ¿no? Que hagan ese camino que tenga que ver, está más asociado con lo investigativo. Pensar por qué pasa, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué creen que pasa? Esto tiene que ver con el tema de también plantearse hipótesis, ¿no? Otra estrategia que aparece es el juego de roles. Esto también en general les interesa bastante, porque una vez que presentamos un problema, ven que van como enganchadas también las estrategias, ¿no? Cuando presentamos un problema, podemos hacer como una dramatización y poner a jugar distintos roles, ¿no? Porque siempre sobre una situación aparece la mirada de distintos actores sociales. Pero bueno, a ver, ¿qué diría, no? Sobre esta problemática, supongamos sobre el problema de el agua potable, ¿no? El pueblo que está, ¿no? Sufriendo el problema de que no tiene agua potable, qué dicen las autoridades, qué dicen, ¿no? Asociaciones no gubernamentales que apoyan, ¿no? El tema de el agua segura para todos, qué dicen los medios de comunicación, y ponerse, ¿no? En la piel, ¿no? En los discursos de esos actores sociales como para discutir que sobre un mismo
contenido, sobre un mismo problema, puede haber distintas miradas. En Fíjate principio, también que es útil también para la enseñanza de la historia, esta estrategia. y que en Ver, principio esas miradas dialoguen y que la sociedad está construida por todas esas miradas, ¿no? Digo, por ahí también pensar todas estrategias para construcción de la ciudadanía, ¿no? Que es una materia que pueden dar todos los profesorados, ¿no? Es decir, bueno, cómo trabajamos con construcción de la ciudadanía, dándonos cuenta que la sociedad está construida con muchos actores sociales y que esos actores sociales tienen múltiples miradas y que a veces son contradictorias, que a veces son contrapuestas, que a veces son complementarias y que también hacen a la vida democrática, ¿no? Que estén interactuando y poder reconocerlo. claro, muy relacionado esto con el panel de discusión, ¿no? Con la lluvia de ideas. El panel de discusión también lo que se plantea ahí sería como eh, poner rol de especialistas, ¿no? Como sobre un tema, ¿no? Vieron que a veces damos como exposiciones, y bueno, a veces se puede hacer investigación sobre el tema poniéndose como en un lugar de especialista. Y que es el, bueno, el que puede, el que conoce sobre este tema, otros hacer preguntas a los especialistas. Bueno, es interesante también pensar el panel de discusión y la lluvia de ideas, que siempre, bueno, se usa mucho esta estrategia, a veces se usa pero sin usarla, ¿no? Digo yo, y hay que ver en qué momento de las clases se usa la lluvia de ideas, ¿no? Y qué esperamos, o qué tipo de preguntas pueden disparar que llueva. Porque yo a veces digo, eh, nosotros ponemos en un plan de clase, primer momento, lluvia de ideas, ¿no? Y entonces hacemos una pregunta para ver qué ideas tienen los estudiantes sobre ese tema, y decimos, ¿qué es la revolución industrial? ¿No? Cric, 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 cric. No llueve, porque si, acá hay dos cosas, si el alumno que no sabe te queda la clase que hay que remarlo, ¿no? Y segundo, porque no llovió, y segundo, si sabe qué es la revolución industrial, se te terminó la clase en ese momento. Entonces, acá el problema no es preguntar sobre el concepto que tengo que enseñar, ¿no? O qué es el ADN, ¿no? O, no sé, o qué es la lluvia ácida, sino pensar, ¿no? ¿Qué preguntas puedo yo para despertar, ¿no? El interés sobre esa clase y que entonces yo necesariamente después de esa clase tenga que ir, ¿no? A pensar la revolución industrial, el ADN, el ARN, no sé, todos los temas que por ahí de entrada no puedo preguntar qué es, ¿no? Porque si pregunto qué es, corro dos riesgos, ¿no? O que no llueva o que se me acabe la clase porque uno levantó la mano y me dio toda la respuesta. Y después, ¿qué hacemos, no? Yo a veces pienso en los practicantes, ¿no? Que se les genera ese problema. Bueno, hay otras estrategias, hay técnicas, nosotros citamos acá las más importantes, pero fíjense que estamos hablando en una clase donde podemos jugar con varias, ¿no? Y lo más rico de una clase es que las estrategias puedan ser variadas. Bueno, los recursos son los materiales que usamos, ¿no? En la clase, que puede ser desde trabajar con láminas, con mapas, con herramientas de laboratorio, ¿no? Ir al laboratorio y trabajar desde una experiencia en laboratorio, trabajar un juego también se transforma en un recurso muchas veces, un, un PowerPoint, ¿no? Es un recurso para trabajar la enseñanza, imágenes, no sé, Carlos, algunas más. Sí, estaba pensando en historias, en historias de vida, por ejemplo, en el área de historia, ¿no? A veces traer relatos de las familias, relatos de las migraciones, es decir, recursos propios de la historia oral. Pero también es importante ver, como planteabas acá en esta diapositiva, justamente las características del grupo. No todos los recursos, a lo mejor aunque yo repita en mi clase en distintas escuelas y en distintos cursos, no siempre el mismo recurso es eficaz en todos los grupos, ¿no? A veces puede en algún grupo no funcionar. Bueno, y acá vemos los tiempos, ¿no? Cómo organizar esos contenidos que tenemos en el año, en el tiempo, que es importante porque el diseño prescribe esa cantidad de contenidos para trabajar en un año. Dijimos que partimos de una evaluación diagnóstica que son las características de ese grupo, ¿no?
y que tenemos que hacer adecuaciones. Ahora, yo escucho siempre o permanentemente la idea de que los docentes tenemos que seleccionar contenidos. Cuando seleccionamos, estamos planteando que alguno nos queda fuera. Lo que nos queda fuera es currículum nulo, y ahí volvemos a primero, ¿no? Y a segundo, quiere decir que son contenidos que van a dejar de ser aprendidos y que no sabemos a ciencia cierta si en algún momento lo van a aprender. Y el problema es que a veces queden, ¿no?, como currículum nulo, o sea, como contenidos que no se dieron en toda la escuela secundaria. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que hacer el esfuerzo porque los contenidos que estén prescritos logren entrar, ¿no? No de entrada decir hago una selección porque no llegamos. De hecho, podemos hacer una selección de los más importantes, pero no quitar unidades enteras, porque nos parece que no son importantes. Por algo tienen esas prescripciones, por algo están ahí, y uno nunca sabe cuál va a ser el destino de ese estudiante y si no va a necesitar, ¿no?, ese contenido más adelante. Eso por un lado. Y después, cómo distribuir, ¿no?, esos contenidos en el año que permitan que la mayoría sea vista, ¿no?, y que tampoco sea una carrera loca donde no haya apropiación de esos contenidos. No sé, Carlos, que vos sobre organización de tiempos sos mejor que yo. ¿Sí? Seguimos entonces. Quedó tildado un poco. Sí, ¿me escuchás ahora? Sí, sí, digo que vos sos mejor en la organización de los tiempos, ¿no? Claro, pero es una cuestión muy, muy técnica y muy simple, ¿no? Hay que agarrar un almanaque, contar las semanas hábiles que uno tiene, es decir, como ahí estabas planteando esta cuestión de ver la cantidad de módulos necesarios para poder desarrollar, o, digamos, generalmente los colegas más del área de las ciencias exactas y naturales planifican por cantidad de horas, y los de ciencias sociales nos damos más permisos con los meses. Eso es una decisión que toma cada uno, pero en realidad hay que agarrar un almanaque, hay que ver cuántas semanas hábiles uno cuenta, y un consejo de la práctica, ¿no? Uno tiene que descontar de esa cantidad de días teóricos que puede disponer un 20%, porque uno, por distintas causales, se pierde en clases, ya sean por asuetos, por feriados, porque el docente puede faltar, porque faltaron muchos los chicos, un día de lluvia importante, o algún otro tipo de problemáticas. Entonces, después, si ese tiempo lo tenemos, es decir, que no lo hemos perdido, bienvenido sea, pero de esa manera podemos regular mejor los tiempos y darle una previsibilidad a esa planificación, porque si no después llegamos, fíjense que es muy natural, o es muy habitual, mejor dicho, que llegamos al mes de octubre y el profesor dice, ay, estoy por la unidad 1, y me queda la 2, la 3, la 4, la 5. Es imposible después poder trabajar en un mes todo el resto del programa o de la propuesta. Bueno, y llegamos al tema de la evaluación, que es un tema, ¿no? Gran tema, porque, bueno, se juegan muchas veces acá los destinos de los estudiantes, ¿no? Y tenemos que pensar que, como decíamos antes, hay una relación directa entre los objetivos y la evaluación. Bueno, cuando vamos a pensar la evaluación tenemos que pensar qué nos propusimos, ¿no? Y qué le propusimos a los estudiantes que debían lograr. Eso nos da cierta objetividad, porque es cierto que la evaluación muchas veces es subjetiva, ¿no? Que a veces está teñida por los vínculos, ¿no?, que establecemos con los estudiantes, a veces hasta con los comportamientos, ¿no? Que molesta mucho en la clase, ¿no? En la evaluación ahí siento que tengo, ¿no? Se juega esto de las relaciones de poder, ¿no? Siento que tengo poder para bajarle nota porque me molestó mucho en la clase, y eso la verdad que no sería lo deseable sería tener herramientas objetivas o lo más objetivas posible para poder valorar, ¿no?, el proceso de la evaluación de la mejor manera posible. Y fíjate, Claudia, fíjate que también en este aspecto, en el momento de la evaluación, es un momento donde se muestra muy claramente la perspectiva de trabajo del docente, ¿no?, en sus supuestos. Puede ser a veces un docente que se anima o que ensaya
actividades, estrategias y demás más progresistas, más desde una lógica constructivista y demás, pero pareciera que a veces aparece ahí el quiebre con la evaluación, que no resigna ese espacio de poder que vos decías y recurre nuevamente a la evaluación tradicional, ¿no? Es decir, a lo mejor trabajó muy bien con un proyecto, una problemática, con aprendizaje basado en problemas o aprendizaje basado en proyectos, pero después tiene que recurrir a la clásica evaluación de 5 preguntas, con el tema 1 y el tema 2. Y acá se ven los quiebres. De igual manera, también con esa tan problemática a veces evaluación integradora que en algunas materias se toma a fin de año, ¿no? Y entonces el profesor queda como, digamos, enredado y no puede salir, encorsetado, con volverles a tomar los mismos contenidos que ya evaluó en la unidad 1, 2, 3 y 4, y entonces hace unas evaluaciones integradoras que de integración no tienen nada. Entonces, cuando vos te apartás de los objetivos y quedás preso exclusivamente de los contenidos, la evaluación pasa por otro carril. Ahí también nos planteamos que cuando pensamos en evaluación, siempre pensamos evaluación del estudiante y nunca pensamos en la evaluación del docente. Claro, Siempre claro. la evaluación de nuestras propias estrategias, de qué funcionó y qué no funcionó, y que esto también es importante, esta mirada, ¿no?, de autoevaluación de la propia práctica. Acá citamos como momentos, ¿no?, de evaluación, hemos nombrado bastante la evaluación diagnóstica ya, ¿no? También una evaluación diagnóstica puede plantearse al comienzo de cada unidad, porque a veces las unidades eh, plantean conocimientos nuevos, de otra índole, por lo tanto es importante ver, bueno, sobre estos conocimientos, ¿no? Sobre todo pienso en materias como físico-química, ¿no?, donde por ahí hay unidades que son más vinculadas a la física, más a química, ¿no?, que quizás tengan los chicos más saberes de unos que de otros, ¿no? Se me ocurre ahora este ejemplo, pero por ahí en matemática aparece más el tema de, no es lo mismo los saberes que los chicos tienen sobre álgebra que sobre geometría, ¿no?, que generalmente geometría es una disciplina que no se enseña mucho en la escuela, entonces uno supone que hay un montón de saberes que tienen y no lo tienen, entonces al comenzar por ahí la unidad de geometría estaría bueno, ¿no?, hacer como una evaluación diagnóstica de qué saben. Y la evaluación continua y formativa, que es esta evaluación de proceso, ¿no? Decir, bueno, a ver, esto, ¿cómo está yendo el grupo? ¿Está yendo en función de lo que esperaba? ¿Le está costando más? Hay momentos en que hay algo que no se entiende. Un poco esto que estamos también tratando de hacer hoy con el profesor, ¿no? Sentimos que por ahí hay algo en el proceso que hay que trabajar y decidimos como hacer un parate en el camino y decir, bueno, a ver, queremos que esto quede claro porque nos parece que es importante. Si hay que volver hacia atrás, necesariamente volver, pero para poder avanzar, ¿no? O sea, hacer estas lecturas que decimos siempre, ¿no? Leer la clase, ¿no? ¿Qué está pasando con ese grupo? ¿Qué está pasando con los aprendizajes de ese grupo? ¿Qué pasaron con mis propias estrategias? ¿No? Por ahí no fueron las adecuadas, las tengo que modificar. Esa como mirada de proceso. Y la evaluación sumativa implica como hacer cortes en el proceso, ¿no? En algún momento tengo que decir, bueno, a ver, hasta acá, ¿qué pudieron lograr? Y que implica más que una mirada cualitativa, como sería la evaluación de procesos, una mirada más cuantitativa, ¿no? Que un poco el sistema nos pide, ¿no? Terminado un trimestre, nos pide que pongamos una calificación sobre el trabajo de ese estudiante. Y finalizado el año nos pide que lo aprobemos o no. Entonces, lástima que las decisiones administrativas del tiempo escolar, ¿no?, muchas veces no condice con los tiempos pedagógicos, ¿no?, y los tiempos del estudiante para aprender. Lo que decíamos cuando veíamos Perigi, ¿no? Las trayectorias, ¿no? Todo el mundo aprende en el mismo tiempo, y bueno, los tiempos, como dice Carlos, institucionales, de poner una nota en el cierre de trimestre, no coinciden con los tiempos, ¿no?, en el que a un estudiante por ahí le lleva a aprender. De todos modos, Fíjate cómo lo siente en el cuerpo el estudiante en la última semana de cada trimestre, ¿no? En la última semana de cada trimestre parece que hay que evaluarlos en todas las asignaturas, cuando entonces no existió ahí una evaluación continua, una evaluación formativa, y solamente definimos digamos, los resultados de los aprendizajes en esa última semana. no sé cómo estamos con el tiempo. Seguimos.
¿Te parece? Bueno, acá tenemos para pensar los criterios de evaluación, Carlos, porque me parece que son re importantes, ¿no? El criterio es lo que le permite, inclusive más a nosotros, pero sobre todo al estudiante, ver qué va a mirar ese profesor de su trabajo, ¿no? ¿Qué aspectos va a tener en cuenta para evaluar su trabajo, para valorarlo? Es importante que en principio nosotros tengamos en cuenta qué vamos a mirar, ¿no? Y tenerlo claro. Pero en segundo lugar también que el estudiante al elaborar su trabajo sepa qué va a valorar el profesor del trabajo que le está pidiendo, ¿no? O de la evaluación o de su tarea. Por eso tenemos que tener claridad, ¿no? En formularlo. ¿Qué vamos a pedir, por ejemplo? No sé, la pertinencia de la bibliografía, la coherencia en la redacción, vamos a pedir que el trabajo colaborativo, vieron que ahora se plantea mucho, ¿no? Si logró el grupo trabajar, ¿no? Colaborativamente, si pudo resolver el problema, vamos a valorar si establece relaciones entre conceptos, si formula preguntas, si logra plantear hipótesis, digamos, esos son criterios que nosotros vamos a tener que precisar, primero para no perdernos la corrección, para ser justos, ¿no? Con el mismo criterio para todos, y para que el estudiante al armar el trabajo sepa en qué va a ser evaluado, ¿no? Que también tiene derecho. Claro. Una cosa entonces son los criterios y otras cosas son los instrumentos de evaluación. Los instrumentos sería con qué herramientas lo hacemos, ¿no? Con qué herramientas nosotros vamos a evaluar esos contenidos y los objetivos que nos planteamos. Así que hay un montón de instrumentos, por ahí en otro momento vamos a precisar, ¿no? Los instrumentos. Generalmente los que más conocemos son, ¿no? Las 5 preguntas, 2 puntos cada una, donde se repite la información y que a veces esas mismas preguntas son las de la guía de estudio, ¿no? La verdad es que, bueno, si bien esto es un recurso muy utilizado, es un instrumento muy utilizado, a veces no es significativo, ¿no? Implica repetición de información. También están las multiple choice, ¿no? Donde hay que marcar una respuesta correcta, donde a veces se juega más el azar que otra cosa, ¿no? Que el aprendizaje, ¿no? Por eso, la elección del instrumento tiene que estar relacionado con qué objetivos me propongo, ¿no? Y con estrategias, ¿no? De trabajo. Y recuperar las estrategias, ¿no? Porque claro. si yo trabajé con estudio de casos, puedo hacer una evaluación donde analicen un estudio de casos, otro, ¿no? O sea, porque ya les posibilité, ¿no? A través de mi trabajo durante el proceso, que puedan hacer, ¿no? A obtener las herramientas necesarias para después poderlo hacer en forma autónoma. Y otro tema también importante en esta cuestión de la evaluación, Claudia, tiene que ver con si a veces el mismo instrumento, si es justo que el mismo instrumento sea para todos, ¿no? Porque también, por ejemplo, vos planteabas frente a una estrategia que puede ser un panel de discusión, que puede ser un juego de roles y demás, los chicos pueden desempeñar distintos roles, pueden desempeñar distintas acciones. Estoy pensando, por ejemplo, en hacer una dramatización y entonces hay alumnos que van a poner el cuerpo como actores, otros van a poner su conocimiento para la iluminación de la obra, otros van a ser los apuntadores, otros van a ser los que publicitan. En realidad, todos contribuyeron para el trabajo, en esa estrategia de trabajo, y la evaluación no necesariamente es, digamos, tenemos que utilizar el mismo instrumento para todos. Y ese es digamos, son las evaluaciones que los chicos siempre más rescatan como positivas, ¿no? Las que pueden salir de sus formatos más tradicionales. Bien. Bueno, acá estamos planteando así algunas preguntas que me parece que ya hemos retomado, Carlos, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué es necesario realizar una evaluación con este formato? ¿Qué aprendizaje realizarán los alumnos? Porque pensar la evaluación implica como volver a pensar en principio, ¿no? Desde los objetivos, los propósitos, los contenidos, las estrategias, implica revisar todo, ¿no? Para que sea coherente, ¿no?
Muchas veces, viste que los profesores de ciencia de la educación nos invitan en alguna escuela, ¿nos podés dar una charla sobre? ¿Y cuál es la charla, el tema que siempre piden los profesores de secundaria? Evaluación, ¿no? Y entonces yo siempre les planteo, es muy difícil dar una charla sobre evaluación cuando no revisamos lo anterior, ¿eh? Es decir, eh, poder evaluar implica tener coherencia con lo que yo entiendo por aprender, lo que entiendo por enseñar, lo que entiendo por estrategias, ¿sí? Porque a veces si no lo que uno busca es cuál es la última técnica más modernosa como para poder evaluar, ¿no? Y en realidad, como decía Claudia, cuando uno evalúa, intervienen muchas cuestiones que tienen que ver, hasta cuestiones que tienen que ver con el poder, ¿m? Y entonces, el poder y el control. Entonces, si estoy aferrado en la vereda del control, obviamente mi formato de evaluación va a ser de una manera, y si estoy puesto en otra vereda que tiene que ver con el reconocimiento del aprender del otro, y cómo el otro va avanzando en ese aprendizaje, obviamente que los instrumentos más adecuados van a ser otros, ¿no? Y también, Permitime una pequeña anécdota con un colega que en una oportunidad nos pidieron que mandáramos a una reunión en el distrito para una capacitación de profesores de inglés. Yo me envío a un colega, y entonces cuando vuelve de esa capacitación, le pregunto qué tal la experiencia. Entonces él me dijo que estaba muy buena, que planteaban la propuesta de enseñar la enseñanza del inglés, de otra lengua extranjera, a partir de situaciones del habla, de prácticas del habla concretas, ¿no? En formato de proyecto y demás. Y entonces le digo, qué interesante, ¿vas a aplicarlo? Y dice, sí, puede ser que lo aplique, pero para la evaluación yo voy a seguir con, a ver si saben el verbo to be o no lo saben, ¿no? La forma afirmativa, interrogativa y negativa del verbo to be. Entonces, si yo propongo a los alumnos una situación comunicativa en el idioma inglés, y lo logran, y ahí hay uso de gramática, hay uso de vocabulario, etcétera, etcétera, ¿por qué tengo que recurrir necesariamente? Y bueno, algo de lo que tiene que ver con el control y con el poder del docente se expresa en esa cuestión de seguir detentando la clásica evaluación tradicional, ¿no? y de pensar la evaluación también como una evaluación de, inclusive en la calificación, una evaluación de proceso, ¿no? Porque por ahí el que arrancó muy lejos hizo muchos avances, ¿no? Pero a veces no, por ahí no llega a lo que llegó con el que arrancó, ¿no? Bien, con todos los saberes, ¿no? Entonces, a veces los resultados pueden ser parecidos o no tan parecidos, pero a veces uno tiene que valorar el punto de inicio, ¿no? Cómo empezó este sujeto y en qué momento está ahora, y poder, ¿no? Pensar que en esa calificación también reflejar no solamente lo que se sacó en la nota de la prueba o en ese instrumento que utilizamos, sino poder también, que pueda reflejar también el proceso que realizó, ¿no? Porque Ni te ahí cuento, estamos valorando, ¿no? claro, ni te cuento los que todavía aparecen esos llantos del mes de noviembre, de los que se llevan la materia por 17 centésimos, ¿no? Es decir, todavía, fíjense cómo este tipo de cuestiones No. siguen estando presentes y naturalizadas en la escuela secundaria. Bien. Bueno, en general en las planificaciones nosotros acotamos la bibliografía, ¿no? ¿Qué bibliografía va a ser usada por el docente y qué bibliografía por el alumno? Por ahí no sé si vale mucho la pena que nos detengamos en este punto, pero está bueno saber cuál es ¿no? la referencia que va a tener el alumno para trabajar en el año, qué materiales va a usar y que no tienen que ser los mismos que el del docente. Se supone que el docente tiene otros marcos teóricos, ¿no? Diferentes al de los estudiantes. Bueno, la fundamentación de una propuesta, ¿no? Pero bueno, ahí es donde se ve un poco lo que decíamos, lo artesanal, ¿no? Pero si esto, Claudia, va al principio en la planificación, ¿por qué lo pusiste al final? Porque generalmente las fundamentaciones las terminamos pensando después, ¿no? Claro. Es como el prólogo del libro. Los autores primero escriben el libro, después escriben el prólogo. Claro, y que si bien uno esa fundamentación la va teniendo desde el marco del diseño, la fundamentación tiene que recuperar lo del diseño, pero también tiene que aparecer el marco del propio sello, ¿no? ¿Qué propuesta hago yo, aparte del diseño, ¿no? ¿Cuál es mi propuesta para este grupo, para esta materia, de esta escuela, ¿no? En este contexto en el que vivimos? Entonces está bueno
plantear a qué aspectos generales, ¿no? Como decía Carlos, es el prólogo, ¿no? Yo leo la fundamentación y tengo que entender qué voy a encontrar ahí, ¿no? O como en las películas, ¿no? El tráiler, ¿no? Es decir, bueno, un poco me cuenta qué voy a encontrar, qué voy a ver ahí. Y creo que está buenísimo, cuando hay un buen prólogo me da ganas de entrar a mirar, ¿no? O cuando la película, el tráiler de una película me convence, me da ganas de verlo. Así que esa fundamentación tiene que dar ganas del otro decir, bueno, a ver, qué interesante va a estar esta planificación. Entonces no vale copiar el prólogo del libro de texto, ¿no? Sí, parece que no. No. Podemos Eh, ayudarnos, ¿no? Siempre como herramientas sirven, ¿no? Seguro. Y bueno, acá vemos las variables en una planificación anual. Ustedes saben que Sabés que, con respecto a esto, Claudia, yo siempre les decía a los colegas en el cargo directivo, ¿no? Vieron que uno cambia de colegios, ¿no? Los profesores de secundario podemos trabajar en 2 escuelas, 3, 4 escuelas, y a veces en las escuelas tienen cada una un diseño, algunos usan lo que sería una carta descriptiva, con una hoja, digamos, apaisada, con columnas, otros permiten una planificación más del tipo universitario, con una narrativa, otros piden crónicas vencidas, digo, hay distintos formatos. Yo siempre les digo que en la medida en que uno tenga en claro los elementos de la planificación, después en qué formato, en qué papel lo escribimos, eso es negociable. Lo importante es tener en cuenta los elementos de la planificación, esas variables que ahí planteaba Claudia para considerar en una planificación anual. claro, digamos, estas variables que serían esto, ¿no? Los datos de la institución, la fundamentación de la que hablábamos, el eje vertebrador, o sea, que esto que estamos enunciando son todos los puntos que estuvimos con Carlos, ¿no? Tratando de explicar, ¿no? Los objetivos, expectativas de logro de acuerdo al año, los contenidos, las estrategias, recursos. Aparece el punto de salidas educativas, en algunas escuelas nos piden que pongamos si tenemos pensado, ¿no? Hacer una salida educativa. Eso es interesante también pensar si los contenidos de este año ameritan o permiten, ¿no? Una experiencia. Actividades especiales, ¿no? Participación en jornadas, en competencias. Después Exactamente. también los cronogramas y los criterios y los instrumentos de evaluación. Decía que la planificación anual es la planificación que nos piden a los docentes. O sea, ¿qué hacemos los profesores? ¿No? En la escuela nos piden que hagamos una planificación anual a comienzo de año y que la entreguemos. Y esa es fundamentalmente la planificación que piden. No nos piden por clase, no nos piden, ¿no? Por unidades didácticas. Sí, en general, actualmente están pidiendo algún proyecto, ¿no? Que por ahí lo veremos más adelante. Pero en principio la tarea del profesor, ¿no? Es aprender a hacer una planificación anual, que es poner en juego todo esto que estamos diciendo. Y esta lógica, de alguna manera, sirve como base como para poder pensar un plan de clase, cuando empiecen a hacer las prácticas, ¿sí? O una planificación por proyecto, como vos planteabas, Claudia, ¿sí? Es decir, que, digamos, es los elementos básicos que tiene toda planificación. Bueno, y acá decíamos, ¿no? Que a planificar se aprende planificando, ¿no? Haciendo muchos borradores, volviendo. Por ahí siempre la primera planificación no es la mejor de todas, ¿no? Y a medida que vamos poniéndola en práctica, ¿no? Y nos vamos dando cuenta, la práctica, esto que hace esto que hablábamos, ¿no? De la experiencia del oficio, ¿no? La práctica nos permite revisar, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué funciona? Cambiar de lugar los contenidos, cuánto tiempo nos lleva abordar un contenido que otro, y ahí ajustamos los tiempos. Entonces, bueno, cuanto más tiempo vamos dando una asignatura, uno puede ir haciendo ajustes y se va haciendo más borradores, y como dice acá en el Power, es artesanía y creatividad puesta en acción, ¿no? Así que Claro, si le mostráramos nuestros whatsappeos y nuestros borradores en el Google Drive, ¿sí? Para cuando tuvimos que armar estas 2 asignaturas y demás, hace años atrás y en este 2020, ¿no? Tan conflictivo. Entonces van a ver que llegar a una planificación implica unos cuantos borradores previos. Y si me permitís, Claudia, también como manera de cierre, retomar un fragmento de Daniel Breslowski, que lo habíamos trabajado en una de las clases de política,
que me parece que invita a ponernos a pensar en esto de la planificación, que tiene un componente técnico. Acá hay elementos técnicos presentes, claramente, pero tiene mucho de, como dice acá en esta diapositiva, de artesanía y de creatividad, ¿no? Y si se acuerdan, en una de las clases decía Daniel Brailovsky que necesitamos ser arquitectos para planificar, para trazar mapas posibles, cartografías inteligentes. Necesitamos ser también anfitriones para percibir la experiencia, para andar descalzos sobre el territorio, que no siempre coincide con los mapas, o que incluso se revela ante cualquier intento de ser mapeado. Necesitamos ser arquitectos para no ser improvisados, para no ser ineficaces, para no andar a tientas, para no llegar con lo opuesto. Pero a su vez necesitamos ser anfitriones para no ser indiferentes, para no ser insensibles, para no confiar demasiado en los mapas y las planificaciones. El arquitecto construye posibilidades, pero el anfitrión mira con atención el devenir y está siempre dispuesto a deconstruir, a pensar en sentidos contrarios o alternativos. Somos arquitectos porque nos importa usar las herramientas adecuadas y sabemos que no todo da lo mismo, pero somos anfitriones porque nos importan las relaciones y porque queremos prevenirnos de que las herramientas puedan terminar usándonos a nosotros. No queden presos de las planificaciones, pero sí úsenlas para poder ordenar su trabajo, enamorarse de lo que están haciendo y enamorar a otros con la propuesta, ¿no? Ese es el gran desafío, ¿no? ¿Mm? Y cómo poner todo lo lindo que estuvimos, ¿no? Trabajando sobre la idea de ser artesanos, de ser cruzadores de fronteras, ¿no? De dar bienvenidas, de hacer la escuela como un lugar de hospitalidad. Todo eso lo tenemos que hacer a partir de las propuestas. O sea, por ahí decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Va a depender de poner en juego todo esto que estuvimos pensando. Precioso ese texto de Brailovsky. Así que gracias por compartirlo, porque nos da como un cierre siempre esperanzador de todas las posibilidades que tenemos los docentes. Y esto que vos decís de invitar a otros, ¿no? Yo creo que las asignaturas nos gustan por cómo las dan los docentes. No, Claro. no hay otra, ¿no? Así que bueno. Como dice Laura Duchaski, que la enseñanza sea un convite y no que sea un combate, ¿no? Es decir, invitemos y que los chicos puedan disfrutar de nuestras asignaturas, ¿eh? Porque si nosotros las disfrutamos, tenemos que poder contagiarlo. Exactamente. Bueno, esperamos que haya sido, ¿no? un lindo momento bueno, nosotros ya no estamos habituados a este momento compartido, otro formato, ¿no? Que cuesta un poquito más, pero bueno, nos estamos animando de a poco. Y esperemos que les haya servido, ¿no? Bien. Mandamos Un gustazo entonces. un saludo para todos y bueno, nos vamos todos y todas, nos vamos encontrando, ¿sí? Nos vemos. Mucha suerte.